15 años, sino que son cuestiones que se vienen peleando y pugnando en la historia y que tienen distintas manifestaciones en distintos momentos de la historia, ¿no? Estamos hablando del Renacimiento y estábamos hablando de la posmodernidad, ¿no? O sea, estamos hablando de un bache de 300, 400 años donde todo esto se fue justamente en una lucha dialéctica resolviendo guerras, sí, ahí acuerdos, revoluciones y conveniencias también. ¿Quién le convenía que haya absolutismos, a quién no? Exacto. Pero hay dos cuestiones por ahí muy importantes que de lo que vos estabas diciendo, que nace el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo, de alguna manera, siempre lo relacionamos con lo económico, pero que tiene una fuerte base filosófica y justamente creadora de subjetividad, y por eso psicosocial, psicología, ¿no? Podemos, todas las ramas sociales entran, claro. Pero ¿para qué? ¿Para qué decimos esto? Para entender que la cuestión de lo individual, de lo privado, la cuestión de yo me salvo solo, la cuestión, todo lo que viene en la línea de un hiperindividualismo, que es lo que ahora vamos a analizar un poquito, viene ya cultivado, ¿no?, por un capitalismo que nació con la revolución industrial, digamos, ¿no? O sea, desde allá viene la burguesía dominando este discurso capitalista que nos va generando un modo de producción y de consumo, y por eso de relaciones vitales, ¿no? Estamos hablando de relaciones, de vínculos subjetivos con los demás, ¿no? O sea, nos fue como configurando una manera de relacionarnos con el todo, ¿no? Con el otro, con el mundo, con las cosas, ¿no? Pero vos pensás que es un cambio fuerte, porque de que te digan prácticamente todo lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer, a que vos te des cuenta de que podías vivir podías cambiar tu destino sin que te estén mirando y sin que alguien te esté juzgando, es muy fuerte, digamos, es contraponer dos modelos, un modelo lejano. La pregunta es si nos liberamos o cambiamos de opresor, sí, o de amo. Pero bueno, en ese momento era como, vos imaginate, yo salgo, me están diciendo que no puedo hacer esto, del otro, y veo que en realidad lo que están allá arriba se llenan de guita, hacen lo que quieren, se perdonan entre ellos, qué sé yo. Y de repente yo con mi esfuerzo y con mi inteligencia pude salir adelante y bueno, ahora mando yo y demuestro que en realidad todo lo que ustedes me estaban diciendo era verso para mantenerse ustedes. Sí, es un ejemplo típico, es Versalles y la opulencia de Versalles y las mujeres de Francia no teniendo para hacer el pan para sus hijos, ¿no? Que son ellas las que inician la revolución. La repartija de la comida podrida. Claro, y toda esa cuestión. Ese es un poco Versalles, bueno, esto es un dato de color. Versalles no tiene baños. Mira. Ellos pensaban en tener todo lindo, pero no en lo, claro, en lo humano, en lo básico. Exacto. Y sí, y bueno, yo creo que era un cambio muy fuerte, entonces por eso prendió tanto esto del individuo. La conciencia de lo individual. Claro. Volvemos a la conciencia de lo individual. Me parece. Pero vamos a ir viendo que, teníamos un extremo, que era este colectivismo donde era todos calladitos, no podíamos decir nada, a ese individualismo donde, bueno, creíamos que podíamos avanzar solos, pero somos un mundo de sociedad, digamos. Exactamente. No podemos andar solo por el mundo como... Exactamente. Sí, Lutero y su rebeldía fue un poco el quiebre de esa sumisión a lo religioso, ¿no? A las monarquías religiosas. Y después de ahí nace todo un montón de todo lo que son las reflexiones críticas, ¿no? De Descartes, de Kant, bueno. Sí, Tomás Moro está también acá, Erasmo de Rotterdam. Entonces empieza esto de decir, bueno, los hombres queremos ser protagonistas de nuestra historia. Esa vendría a ser la parte del individualismo que renace con mucha fuerza, y por eso el renacimiento, claro, digamos, ¿no? El renacimiento del hombre, ¿no? Como si estamos vivos, somos vivos, podemos pensar por nosotros, podemos vivir por nosotros, no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Sí, eso. Podemos conocer, y queremos conocer. Queremos saber cómo son las cosas, pero que no nos cuenten cómo son las cosas. Claro. Las queremos descubrir nosotros. Exactamente. Y entonces por eso toda la investigación científica, todos los descubrimientos también, surge esto de decir, bueno, el mar no termina allá. Claro. Nos vamos más aunque esto viene de la antigüedad clásica, digamos, Colón se basa en escritos de los griegos, que ya decían que la Tierra era redonda o geoide, como quieran denominar, pero bueno, toda esta cosa de querer descubrir, de querer salir más allá de las puertas de Hércules, que era el estrecho de Gibraltar, también tiene que ver con eso, descubrir, ir más allá,
Sí, avanzar. Plus ultra, dice el lema de España, es ir más allá. Exactamente. Después, el otro concepto que queríamos analizar, bueno, espero que nos puedan... nosotros estamos más apasionados, nos peleamos acá por hablar con Cristian, está muy apasionante el tema, bueno, ojalá que nos puedan ir siguiendo y por ahí ir preguntando alguna cuestión o alguna cosa que quieran decir. Hay otro concepto que es una vuelta de rosca, y ahora sí nos metemos un poco ya en el siglo XX, que tiene que ver con el hiperindividualismo, ¿no? Un concepto que van a inventar, por decirlo así, algunos periodistas, como por ejemplo Curtis, y una escritora, una ensayista, una cineasta, que fue rusa y se vino a vivir a Estados Unidos, que es Ayn Rand, ¿no? Es una de las tantas mujeres rebeldes del siglo XX que quizás asfixiadas, ¿no? En palabras un poco de ella, del colectivismo ruso, vino a visitar unos parientes de Estados Unidos, pero en realidad vino a quedarse con esta cuestión de amar la libertad y lo individual, ¿no? Y ella hace toda una apología liberal, ¿no? De lo individual, de todo lo que tiene que ver con la contracultura de los colectivismos, ¿no? Tanto que de alguna manera sirve de influencia a que hemos llamado el movimiento hippie, ¿no? Que es otro de los grandes movimientos que de alguna manera se aferran a lo individual desde otro lugar, ¿no? Como diciendo, al no poder cambiar el destino del mundo, nos damos cuenta que las marchas no cambian nada, no sirven para nada, las marchas de protesta, ¿no? Sí, nos pegan, nos disciplinan. Entonces, vayamos hacia un cambio individual que tiene que ver con el cambio interior, ¿no? Y ahí, fíjate vos que eso 70, casi 80, empieza también todo el tema de la cultura opioide, ¿no? Toda esta cuestión del LSD, claro. O sea, decir, como vos no podés cambiar el mundo, cambiate vos, ¿no? O sea, sí, surgen esas granjas a donde iban los hippies, digamos, a tener estas experiencias con los opiáceos y con toda esta cuestión de tener esos viajes, ¿no? Y esto de tener nuestra propia experiencia, que bueno, que el mundo se mate, nosotros vamos a inventarnos nuestro mundo interior y ser felices así como podemos. Exactamente. Bueno, ahí les aconsejamos, para los que quieran profundizar en el tema, Adam Curtis hace unos documentales que están todos en YouTube, si los quieren ver, son muy grosos, los hace desde la BBC, con todo un material para mí realmente inédito, de entrevistas, de diálogos, de imágenes, de todo lo que tiene que ver justamente con todo el proceso histórico, ¿no? De los 60 en adelante. Impresionante, ¿no? Y muy bien relatado por él, es un excelente documentalista y te va llevando el documental, así que... El siglo del yo, dice él, ¿no? O sea, fíjate vos cómo él también de alguna manera refuerza esta cuestión del hiperindividualismo, es decir, no desde que él lo apoye o lo avale, sino en el sentido de que muestra cómo las personas, a partir de esta muerte de las ideologías, de las muertes de las utopías, de la impotencia de los hombres por querer un mundo mejor y no poder, ¿no? Ve cómo el hombre se reduce a su propio mundo, digamos, ¿no? Y el capitalismo, que es desde el que hoy estábamos hablando, sigue y retoma esta cuestión, y le dice al hombre que no encuentra una causa y una lucha por la cual entregarse: yo tengo una propuesta para vos, ¿no? Y ahí es donde... Es el que ganó, diría alguno. Claro. De ese fin de la historia es el que ganó el capitalismo. Entonces dice, bueno, se terminaron las utopías, perdió el socialismo, entonces perdió el comunismo, entonces no, el colectivo no existe, abrácenme y yo les tengo el maná, digamos, les voy a dar lo que necesitan. Y ahí lo que nace es el homo consumus, el hombre del consumo, ¿no? O sea, lo que propone el capitalismo ante una cuestión de... Y fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando los grandes carteles de narco crecen y cuando, justamente en los 80, en los 90, ¿no? O sea, cuando hay una gran diseminación de la droga en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? O sea... Como también, yo lo veo desde la música, cómo salen, por ejemplo, los movimientos de rock de los 60, 70 que eran fuertemente contestatarios y llegan
por ejemplo, al glam rock de los 80, que ya era una cosa muy similar a lo que hoy conocemos como reggaetón. Porque era, digamos, esta cuestión de venderte el rockstar que estaba rodeado de mujeres y que la pasaba de fiesta, y unas letras que no tenían nada que ver, que sí, que tenían buenas, bueno, solo de guitarra, pero que era completamente consumista y así grosero, digamos, no tenía nada que ver, pero pasamos de ese rock progresivo tan contestatario y también tan experimental a esta cosa que estaba completamente cooptada por el mercado y inclusive, si ven, hay una película que se llama Rockstar, me parece que ese es el título, no recuerdo, pero que mostraba cómo armaban el personaje del Rockstar con el pelo largo y toda esta cuestión. Pero sí era lo que decíamos, o sea, cómo nos empezaron a individualizar y de esa forma nos empezaban a vender esos productos y terminábamos entrando en otros colectivos, ¿no? O sea, entrábamos en otros grupos. Bueno, nosotros era como que decíamos, bueno, queremos ser individuales, pero de alguna forma creo que el ser humano siempre está buscando esta cosa de pertenecer. Es decir, inclusive esto de diferenciarme de otro es querer pertenecer a otra cosa. Y bueno, ahí lo vemos justamente con esta cultura del consumo y los medios de comunicación que ya estaban bastante más avanzados en esa década de los 90 lo reflejaron muy bien y aparte lo explotaron muy bien. ¿Te parece que vayamos a un temazo musical? Vamos a un tema musical en este momento. 40 días es un tema de Arbolito, que lo hicieron justamente hablando de esto, del tiempo que teníamos en la cuarentena y de cómo aprovecharlo quizás. Se podría llamar al teléfono fijo que es el 44 81 66 9. WhatsApp 73 66 11, característica de nuestra ciudad de Quilpue 3644, y el fijo 44 81 669 si quieren participar a través del WhatsApp o del teléfono fijo llamándonos igual. Confirman mis hermanos de Bariloche que me están escuchando, así que un abrazo enorme. El fresquete. Sí, nevando. Nacho, Fede, Clau, los chicos todos ahí, un abrazo enorme. Bueno, y a toda la gente Julito, Facu, que nos están escuchando, Sandra, que nos dice, a todos nos decían, chicos, digan el teléfono, porque si no, no nos van a poder llamar. Sí. Así que bueno, los que quieran llamarnos o escribir algo, ya saben por dónde. Interesante el tema de Arbolito, el otro día lo escuché y me parecía genial esta cuestión de lo que les pasa a ellos también como músicos, porque la cuarentena también los atravesó a ellos y a partir de este video, que lo pueden ver también en YouTube, está muy bueno, ellos van mostrando cómo se van reencontrando con un montón de cosas de la vida cotidiana, que por esto de la velocidad del consumo, por la velocidad del hacer cosas, por la velocidad de producir, de estar conectado con lo que te demanda el sistema, se estaban perdiendo, digamos, ¿no? Entonces el video, la música, habla un poco de eso, de lo maravilloso, del asombro, ¿no? Y de todo lo que te vas perdiendo porque te va comiendo la vida, las obligaciones y lo que tenés que hacer, ¿no? Sí, ahí podríamos decir que uno tiene un momento de introspección también, o sea, de reencontrarse con algunas cosas. Exacto. O no, hay alguno que quizás la sufrió no solo desde lo económico, sino también de que le genera cierto tipo de angustia que le generó la cuarentena y no pudo realizar ese viaje. Pero bueno, Arbolito, a pesar de que a ellos les afecta directamente esto, entendieron, bueno, que podían, leer, hablar, reencontrarse con... Hay gente que dice, yo conocía a mi vecino. No, a mi vecino, no la conocía. Claro. Entonces, como nos teníamos que ayudar y qué sé yo, recién me di cuenta quién era mi vecino. Que eso también ocurre mucho en este mundo de que llegamos a nuestra casa, nos encerramos, no tenemos idea de qué está haciendo por ahí... No sabemos ni quién es nuestro vecino a veces, exactamente. No en mi caso, pero mucha gente le pasa. Y es como que cada uno va a lo suyo, que es más o menos de lo que está hablando el texto. Bueno, seguimos. Sí. Estábamos con el tema del hiperindividualismo y con esto de que de la cerrazón de la sociedad a poder jugarse por algo, sumarse a alguna lucha, ¿no?
Y por eso le pedíamos a la gente si quería